Muy buenas noches. Hoy, 27 de diciembre del 2023, nos encontramos ante la presencia de la estudiante de maestría en educación con énfasis en interculturalidad, la docente María Antonia Enchuchala, quien muy amablemente me contestará las siguientes preguntas. Muy buenas noches, María Antonia, ¿cómo ha estado? Y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Mi querida maestrante, María Antonia, ¿usted considera que en las escuelas hay mucha discriminación o diferenciación entre el trato de hombres y mujeres? Bueno, teniendo en cuenta la pregunta, lo miro desde la perspectiva, desde la parte curricular, ya que los uniformes que se portan también hacen la discriminación de género. ¿Por qué? Porque en sí los niños permanecen con su buzo y su pantalón de tela y las niñas permanecen con la faldita o la jardinera, la cual no se les permite hacer como sus deportes o su sana recreación en los diferentes ámbitos, ya que se les dificulta moverse, saltar. Entonces en esa parte sería como que la parte diaria debía de ser con pantalón las niñas. Desde la parte educativa no miro como, desde la pedagogía no miro como la discriminación. ¿Qué hace usted en su institución educativa o en su diario quehacer como docente para no discriminar a la mujer, para que hombres y mujeres seamos totalmente iguales, sobre todo en el sentido de la capacitación y de la educación? Para dar respuesta a la segunda pregunta que se me hace, con relación a la educación, considero que debe ser una educación integral, una educación donde no prime lo uno sobre lo otro, sino que sean complementarios y hay una corresponsabilidad. Para dar respuesta también, qué bueno traer a colación la red primaria, la red secundaria y la red terciaria. Hay una red primaria que viene a ser la célula de la familia, como mencionaba, es primordial. Hay una red secundaria que es muy complementaria también lo que es la educación. Y hay una red terciaria que son todas las instituciones de salud, la parte jurídica, porque considero que no puede haber solamente una parte de estos diferentes aspectos que menciono, sino que todo tiene que ser complementario y debe haber una corresponsabilidad. También, como todas las instituciones educativas, debemos fijarnos alianzas, debemos trabajar en red, porque si bien es cierto, nosotros desde la universidad nos dan una formación, tal vez no puede ser lo suficiente, ni considerar que porque somos de esta carrera, nosotros seamos la panacea. Todos debemos trabajar en equipo interdisciplinario y yo considero que es una muy buena forma de mostrar una educación que va a dar lectura a las diferentes problemáticas que se nos presenten. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema de una persona que tiene baja autoestima y si yo estoy aliada o tengo alianza, una articulación con las otras redes, muy probablemente voy a poder mirar e intervenir esa problemática de diferentes perspectivas. Entonces va a ser desde la parte psicológica, desde la parte de trabajo social, desde la misma parte de la educación. Considero que es una muy buena aporte para trabajar esta educación en red. Todo lo que nosotros hagamos en cuanto a proyectos, en cuanto a planes, programas, yo creo que surte el efecto de manera significativa cuando yo pienso que debemos articularnos, debemos favorecernos en esas alianzas, en esas redes, porque todos pues necesitamos de todos. Considero que esos son elementos primordiales para pensar en una educación basada en redes, en articulaciones, en alianzas, que son los grandes retos que hoy en día la sociedad nos da o nos exige. Muchas gracias. ¿Qué hace usted en su institución educativa o en su diario quehacer como docente para no discriminar a la mujer, para que hombres y mujeres seamos totalmente iguales, sobre todo en el sentido de la capacitación y de la educación? Desde mi quehacer pedagógico se hace la concientización de que
hombre y mujer somos seres humanos, ¿no? Pero lo único que nos identifica es la parte genética, pero de igual manera tenemos capacidades y habilidades para poder abordar o comprender los temas que se dictan en clases. ¿Considera usted que hombres y mujeres somos iguales? Desde mi punto de vista profesional, somos iguales, pero hay que tener muy en cuenta en los trabajos, ¿no? Porque hay trabajos que sí, la verdad se necesita bastante de la fuerza, la cual la mujer pues no nos cualificamos por esa parte física, ¿sí? Pero de la manera cognitiva y habilidades, sí somos muy competentes ante hombres y mujeres. ¿Existen políticas que propician la igualdad de género en nuestro territorio? ¿Las conoce? ¿Cuáles son? Y si usted conoce las políticas que benefician a la mujer o a la igualdad de género, me los podría contar o justifique su respuesta. Gracias. Como ya lo mencioné anteriormente, sí sé que existen las leyes, pero la verdad, desde mi punto de vista, no le he dado la importancia que se merece para poder defender algo a otras mujeres. Estamos entrevistando a la doctora Keilin Herrera, psicóloga de la Escuela Normal Superior Pío XII. Doctora Keilin, ¿considera usted que en nuestro contexto el departamento de Nariño y específicamente las ciudades de Pasto y Pupiales se experimenta el machismo? Muy buenos días, querida maestrante de educación. Pues respecto a su pregunta, considero que en el departamento de Nariño se vivencia el machismo, pues a pesar de todos los derechos que existen en defensa de la igualdad de género en el departamento de Nariño y sobre todo al sur, sí es marcado el machismo, puesto que es aprendido de generación en generación. Es así que la asignación de roles a la mujer es vista como la responsable de velar por el hogar y la crianza de los hijos. Pues la situación económica ha aumentado mayor responsabilidad porque también la mujer hoy en día pues sale a trabajar, mientras que el hombre también trabaja, pero la mayoría de la población masculina solo se encarga del sustento económico, dejando sola a la mujer en el quehacer del hogar y en la crianza de sus hijos. En su segunda pregunta, ¿hay diferencia en el trato de hombres y mujeres y se discrimina a la mujer? Pues dentro de la institución educativa se trata de brindar un trato por igual. Pero como ya había mencionado antes, el rol de género es aprendido, pero sí todas las políticas institucionales, desde lo educativo, se dignifica tanto a hombres como a mujeres y sobre todo se trabaja por el derecho a la igualdad y el respeto por el ser humano. Es el trabajo que se viene desarrollando en nuestra institución educativa desde el proyecto de educación sexual y construcción a la ciudadanía. Pues desde mi quehacer como docente se hacen acciones encaminadas desde las estrategias pedagógicas a concientizar a la población estudiantil sobre el respeto entre hombres y mujeres, reflexionar acerca de las situaciones de violencia de género y las consecuencias que trae todos estos actos desde la parte jurídica, desde lo moral, desde lo social. También es importante dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos, pero también la equidad de género que se tiene derecho, pero también se genera espacios de debate frente a todo tipo de discriminación. ¿Considera usted que hombres y mujeres somos iguales? Yo considero que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos independientemente del sexo y que se deben de respetar, pero que si nos diferenciamos desde las características fisiológicas, desde nuestras formas de pensar, tenemos perspectivas totalmente diferentes y eso es lo grandioso de vivir en un mundo diverso. Desde los roles que ha asignado la sociedad, sí somos diferentes.
hay que seguir trabajando en la mirada de ser hombre y mujer, sino más bien trabajar en seres humanos con capacidades y valores, que hacemos parte de una sociedad y que todos contribuimos para vivir en un mundo mejor, desde los avances científicos, tecnológicos, proyectos sostenibles de medio ambiente y desde diversos campos. Somos hombres y mujeres quienes hemos contribuido en ese desarrollo de construir país. Pues a través de la historia se han desarrollado algunas leyes, algunas políticas a nivel nacional, y es así que la ley 1257 del 2008 son políticas públicas en contra de la discriminación y la violencia de género. Igualmente, pues en la Constitución Política de 1991, en su artículo 43, nos habla sobre la igualdad de derechos. Tenemos la ley 1496 de 2011, donde nos habla sobre la igualdad salarial, y el compromiso que tiene toda empresa es, digamos, de tener una población que trabaja, tiene que ser de una manera equilibrada entre hombres y mujeres. Deben de brindar también pues oportunidades de trabajo en su oferta laboral. También se tiene la ley 823 del 2003, donde nos habla de igualdad de oportunidades para las mujeres. Es así pues que las políticas nacionales se ven reflejadas en los planes de acción. Igual también pues hay entidades no gubernamentales quienes trabajan en la defensa por el derecho y por el bienestar de las mujeres. Espero de que pues esos aportes contribuyan a su trabajo que debe de realizar. Muy buenos días, estamos ante la presencia de la magíster en educación, docente Cristina Jurado, quien accedió amablemente a contestarnos la entrevista para el trabajo de perspectivas de género. Muchas gracias, profe Luz Cristina, por estar aquí. Primera pregunta, profe Luz Cristina, ¿usted piensa que en Colombia, especialmente en el departamento de Nariño, existe el machismo? Evidentemente sí se experimenta el machismo en nuestra sociedad todavía. En nuestro país es una sociedad muy machista, con unos rasgos de ella muy marcados, principalmente pues en esas familias que son tan tradicionales, patriarcales, donde el rol de la mujer pues se limita a unas labores domésticas, a unas labores de protección de la familia, de cuidado del hogar. Sí se evidencia, claro que sí. Profesora Luz Cristina, con su experiencia como docente en la Normal Pie 12, ¿usted considera que en las instituciones educativas hay cierta discriminación? ¿Es diferente el trato de hombres y mujeres? En el trato entre mujeres y hombres sí se nota una diferencia muy marcada, especialmente por esos rasgos, esos rezagos más bien, que existen del machismo de nuestros hogares. Y aunque las mujeres hemos venido adelantando un trabajo enorme para buscar esa igualdad en todos los espacios, aún se nota. En la escuela, más que discriminación, pensaría yo que sí hay un trato diferencial, ¿no? Que aún hace parte de ese machismo, tratar a la mujer con ciertas diferencias, con una benevolencia diferente con relación a los hombres. ¿Qué hace usted en su institución educativa o en su diario que hacer como docente para no discriminar a la mujer, para que hombres y mujeres seamos totalmente iguales, sobre todo en el sentido de la capacitación y de la educación? Bueno, desde mi rol de docente en la institución educativa, para hablar de equidad en el género, pues yo considero que se debe primero partir por entender que si bien tenemos todas las capacidades, pues desde la creación somos diferentes, ¿no? Hombres y mujeres cumplimos biológicamente también con un rol distinto en la naturaleza. Bueno, y aun cuando eso pase,
intelectualmente tenemos las mismas capacidades, laboralmente tenemos las mismas capacidades, en la parte académica vamos a tener las mismas capacidades, por lo tanto asignar labores iguales, permitir la participación tanto de hombres como mujeres en todos los espacios y en cada una de las actividades en la institución, pues permite también fortalecer esa equidad. ¿Considera usted que hombres y mujeres somos iguales? Bueno, decir que hombres y mujeres son iguales sería ir en contra de la naturaleza, ¿no? Biológicamente, repito, somos diferentes, tenemos unos roles en la naturaleza también distintos, por lo tanto, no podríamos decir que somos iguales. Sin embargo, cuando hablamos de equidad de género, hablamos de los derechos, porque nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades cognitivas nunca han sido inferiores como la sociedad nos las ha querido imponer. Y si usted conoce las políticas que benefician a la mujer o a la igualdad de género, me las podría contar, justifique su respuesta. Gracias. Hablando ya desde el territorio, no conozco ninguna ley pues, que se haya desarrollado para la equidad de género, no la conozco a nivel de territorio. Muy buenos días, estamos aquí ante la presencia del maestro Óscar Hurtado, normalista superior de la Escuela Normal Superior, quien imparte algunas didácticas exclusivamente en el programa de formación complementaria. Muy buenos días, docente Óscar, es usted muy amable por permitirme realizar esta entrevista. Gracias. ¿Considera usted que hombres y mujeres somos iguales? Muchas gracias, profe Mary, por tenerme en cuenta para la realización de esta entrevista. Para dar respuesta a la pregunta que se me hace, en primer lugar voy a partir desde el punto de vista biológico. Dentro de pues lógicamente nosotros entre hombres y mujeres tenemos unas diferencias muy marcadas, lo que no nos permite decir que somos iguales. Pues ya sea en la formación corporal, ya sea en la parte hormonal, ya sea en el desarrollo de algunos órganos que son especializados para cada uno de los dos géneros. En la parte sexual, vámonos un poquito más allá, no solamente desde la parte biológica, sino también desde la parte comportamental, desde la parte psicológica, hay unas diferencias totalmente marcadas, ¿sí? Ahora bien, dejando de lado esta parte emocional, la parte que actualmente morfológica el hombre y también la parte la misma biológica, posibilidad de vámonos a la parte de las personas con ciertos derechos dentro de esa misma igualdad entendido ante los derechos, es decir, podemos comprender que al igual que en cualquier lugar, cualquier sociedad, los derechos pues democrática, básicamente las personas son sujetos de derecho. Eso quiere decir que los hombres y las mujeres compartimos algunos derechos y algunos deberes que nos hacen estar en igualdad de condiciones para el trabajo, para el desarrollo de las actividades diarias y cotidianas. También pues desde la parte moral se lo mira como en ese punto, ¿no? Actualmente la sociedad ha avanzado mucho en ese crecimiento del concepto de igualdad en la misma sociedad, y eso ha hecho que pues hombres y mujeres compartan las mismas actividades. Antes habían labores que solamente podían ser desarrolladas por los hombres, claro está, por la fuerza que se necesitaba para algunas actividades, pero las mujeres fueron tomando partido pues en algunas de estas actividades, y es como vemos ahora que hay algunas profesiones que eran propias de los hombres que ya han sido adquiridas también por las mujeres. Un claro ejemplo, antes era muy difícil ver una mujer que conduzca un bus de servicio público y ahora es algo muy normal. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el derecho y la parte moral, los hombres y las mujeres somos iguales ante la sociedad y con la misma igualdad en condiciones. Eso no nos permite transgredir más allá de ellos, de los dichos derechos, y pues entender que somos iguales. ¿Qué hace usted en su institución educativa o en su diario quehacer como docente para no discriminar a la mujer, para que hombres y mujeres seamos totalmente iguales, sobre todo en el sentido de la capacitación y de la educación? Desde mi rol como docente, en especial en el programa de formación complementaria y en algunos espacios académicos que he tenido la posibilidad de liderar dentro del bachillerato,
Procuro siempre enfatizar en el respeto de los valores humanos que de una u otra manera se están perdiendo. Yo creo que los valores fundamentales de la sociedad se cimentan en la familia, y cuando en la familia hay rezagos de machismo, pues lógicamente se ven reflejados en la parte práctica dentro de las instituciones educativas y los salones de clase. Por eso trato de incentivar a los estudiantes y fomentar en ellos como ese espíritu de entender que más allá de simplemente el género, las personas somos iguales. Por esas razones trato de equilibrar las actividades para que los hombres y las mujeres estén en la misma igualdad de condiciones. Generalmente me gusta hacer muchas actividades lúdico-dinámicas en las cuales yo pueda determinar algunas conductas que puedan, que necesiten de pronto ser corregidas de una u otra manera o que necesiten ser afianzadas. Por ejemplo, trato de hacer muchas actividades en las que se dé la relación y que el trabajo en el grupo no sea homogéneo, es decir, que no se dividan hombres con hombres, mujeres con mujeres, sino que sea mixto. Lo que yo denomino grupos heterogéneos. Trabajar desde esta parte nos permite enseñar o que los estudiantes aprendan que se aprende también desde la diferencia, porque hombres, mujeres, pequeños, grandes, todos tenemos unas formas diferentes de pensar y algunas nos complementan. Hay momentos en los que vamos a estar en contraposición a lo que nos dicen, pero que nos hace entender que no tenemos la razón y que la idea o el pensamiento del otro es tan válido como nosotros, lo que nos permite entender que estamos dentro de una igualdad. ¿Existen políticas que propician la igualdad de género en nuestro territorio? ¿Las conoce? ¿Cuáles son? Sí. Aquí quiero entrar a hablar sobre un tema que me parece muy importante, y es que en la actualidad no solamente ya se puede juzgar se puede distinguir entre dos géneros, masculino y femenino. Hay quienes no se adaptan a ninguno de los dos, no presentan interés por referenciarse o por mostrarse dentro de uno de los dos. Y hay otras situaciones de condiciones sexuales diversas que también generan diferentes tipos de discriminación y en las cuales también se mira el machismo. Entonces, en el entendido de esto, hay una de las políticas que son públicas y de las más principales que está a nivel nacional y que de una u otra manera nos dan algunos lineamientos para moderar algunas conductas que pueden llegar a darse, lo que tiene que ver pues en el fomento de la discriminación, xenofobia, homofobia y otras formas de violencia de género o violencias basadas en género. Una de estas políticas, creo que es de las más importantes, es el Código Nacional de Policía, porque se establecen algunas sanciones a las diferentes conductas no deseadas que se presentan en la sociedad y que tienen que ver con el desarrollo de las violencias basadas en género, basadas en las diferentes formas en las que se pueden presentar, ya sean sexuales, económicas, hacia la mujer, hacia los hombres, porque también los hombres presentan violencia. Y si usted conoce las políticas que benefician a la mujer o a la igualdad de género, me las podría contar o justifique su respuesta. Gracias. Sí, la Constitución Política de Colombia es muy clara y establece en la Ley 1257 algunos lineamientos propios del Código Penal y del Procedimiento Penal, también de la Ley 294 de 1996, donde se establece cuáles son las características de la violencia intrafamiliar. En algunos casos se dan algunas disposiciones tales como la defensa de los derechos de la mujer. También se definen cuáles son las condiciones para caracterizar una violencia, cómo se define el daño también, si es psicológico, sexual, económico, patrimonial, si hay un daño también, un prejuicio a la intimidad, porque hay muchos casos en los que se presenta también el acoso y también hay muchas formas en las que esta ley incorpora la violencia sexual también a un contexto intrafamiliar, ¿no? Y agrava mucho más estos delitos. Entonces es una ley que permite entender la protección de la mujer como ente, como sujeto de derechos, y que establece algunas medidas de atención, algunos pasos para generar
esa atención prioritaria a las mujeres que llegan a ser violentadas. Recordemos que la violencia en la mujer no solamente es como el daño físico, ¿no?, que se pueda presentar, sino que también se caracteriza se caracteriza como la acción o la omisión de algunas conductas que puedan llegar a causar la muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico, como lo había dicho anteriormente, a la condición de mujer. También esta ley creo que incluye a las mujeres trans, si no estoy mal, pero pues es un tema que se necesitaría abarcar de una manera muy diferente.